asistencia un día más y un año más a este club de prensa del Diario de León, en el que nos convoca Advan y María Jesús Soto, en concreto, su directora León, para hablarnos de economía, de finanzas y sobre todo para educarnos en el mundo de las finanzas y de la cultura financiera. Hoy acompañan a María Jesús y a Advan en este club de prensa del Diario de León la gestora Carmiñac, una gestora histórica que ha estado en este club de prensa en varias ocasiones, y con nosotros está Nicolás Llinas, que es director de ventas de Carmiñac, y hoy nos dicen en una de las páginas de Diario de León que la inflación será más resistente y la desaceleración económica aún más dura. Bueno, pues con este titular tan impactante, seguramente que nos van a dar las pautas para poder aguantar el chaparrón que está cayendo. Qué mejor momento para una conferencia de estas en este club de prensa. Agradecerte, María Jesús, la confianza que pones siempre en nosotros. Gracias a Carmiñac, Nico, muchas gracias. Y gracias al público por seguir asistiendo un año más a este club de prensa para poder disfrutar de estas conferencias de economía. Muchísimas gracias, María Jesús, tienes la palabra. Gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer decir que estamos iniciando con esta primera conferencia en marzo la temporada de conferencias. Ya saben que vamos a tener otra en mayo, la de septiembre, y la conferencia anual en el mes de noviembre. Y cuando han entrado han visto un 30, ahí ven un 30 también en las carpetitas, van a ver un 30 todo el año muchísimas veces, porque este es nuestro 30 aniversario. Hace 30 años que estamos a su lado y de su lado, y lo tenemos que celebrar por todo lo alto durante todo el año, así que lo van a ver en largo y tendido. Por eso es un placer para nosotros estar aquí. Es un placer para mí verles en la sala, porque hoy además hace 2 años que estábamos confinados, hace un mes que empezó una guerra con una invasión de Rusia en Ucrania. El mundo se ha transformado de forma espectacular en estos 2 últimos años, pero si echamos la vista atrás realmente en estos últimos 30 años, porque en esta conferencia de hoy lo irán viendo, Nico nos trae ejemplos y cosas que han pasado en los últimos 40 para ver que esta situación, que nos resulta muy dura y que nos resulta desafiante y muy compleja, el mundo ya se ha enfrentado a situaciones complejas y desafiantes en los últimos 40 años. Y ya ven que muchas veces cuando yo hablo con ustedes les digo que en 30 años que llevamos juntos, cada año tenemos una distinta. Incluso hay años en los que tenemos 2. Yo ya es que no recuerdo un momento de paz y de tranquilidad. Y de hecho recuerdo muchas conferencias en las que arrancamos diciendo esto. Nuestras conferencias siempre son de lo más oportuno, y no es porque las elijamos, es que parece que siempre está pasando algo. Entonces, como siempre está pasando algo, pues es lo que venimos a hacer en la jornada de hoy, repasar que siempre está pasando algo, y que las gestoras y nosotros sabemos enfrentarnos a lo que pasa en cada momento, ¿vale? Por lo tanto, doy las gracias al Diario de León, como siempre, porque son nuestros compañeros de viaje desde hace 30 años, a Carmiñac, que son nuestros compañeros de viaje desde el año 2008. De hecho, con Nico recordábamos esta tarde cómo vinieron por primera vez a una conferencia en el año 2008. En septiembre de 2008 tuvimos la crisis financiera que ustedes recuerdan. El Carmiñac Patrimoine entró en las carteras de nuestros clientes aquel año y era de los únicos fondos que habían ganado dinero aquel año. Terminó ganando dinero el Carmiñac Patrimoine aquel año. Yo conocí a Eduard Carmiñac, el gestor. Para mí, yo le decía a Nico, yo recordaba a Eduard como Einstein, ¿no? Es decir, cuando yo le conocí en París en el año 2010, en enero de 2010, uno de los gestores más brillantes que ha tenido el mundo, de verdad, visionario como pocos, y en los que estamos viendo que, como pasan los años, va habiendo relevos generacionales, y en Carmiñac va habiendo un relevo generacional también, pero que para nosotros es una casa muy conocida y que nos ha dado muchas alegrías en los últimos años. Vaivenes, lo vamos a ver también durante la presentación, que hemos tenido vaivenes en la gestión, como no puede ser de otra manera, porque así es la gestión de patrimonios cuando hay liquidez diaria y las valoraciones diarias. Esto es algo a lo que ya nos venimos acostumbrando, y como decía Ramón hace un momento, la educación económica y financiera que intentamos trasladarles desde hace 30 años es para que les ayude a entender estas circunstancias
y que les ayude a tomar las decisiones más apropiadas para sus inversiones en las circunstancias más complejas en las que se pueda estar, como esta. Por eso el título de la conferencia es Entorno de mercado. Hay que tomar las decisiones con la cabeza o con las emociones. Parece mentira que siempre cuando pasan estas cosas tengamos que hablar de esto, pero realmente, si ustedes se dan cuenta, necesitamos, nuestra mente, nuestro intelecto, necesita recordar muchas cosas para que nos aturdamos con los ruidos, que si nos dejamos llevar muchas veces por los ruidos y no centramos lo importante y en base a qué hay que tomar las decisiones, podemos haber estado tomando decisiones bien durante muchos años, pero en un momento determinado y en un momento crítico, en ese instante tomamos la mala. Y cuando empecemos a tomar malas decisiones, se resiente mucho nuestro patrimonio. Por eso a mí me gusta recordar lo que tengamos que recordar cada vez que hace falta, porque lo necesitamos, Igual que necesitamos psicológicamente darnos ánimos y decir, venga, que hemos salido de otras peores, venga, ¿sabes? Es como para venirnos arriba, para tener esperanza, para de verdad sacar lo mejor de nosotros mismos, para tener oportunidades para hacer las cosas bien. Y yo creo que este es un momento en el mundo, en España, en Europa, y por lo que estamos sufriendo de los 2 últimos años, y ahora, como dice el otro, lo que nos faltaba, yo creo que más que nunca tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Y esto pasa, insisto, por la serenidad, por la información, por el tirar de la experiencia y el hacer las cosas, ¿vale? Entonces, de eso creo que vamos a hablar esta tarde con Nico, Nico, le llamamos todos Nico, Nicolás Ginas, es el director comercial de Carmiñac, que es un clásico en la casa. Nico es Nico en Carmiñac, siempre está ahí, y cuando le invité y cerramos las conferencias para este año, pues rápido dijo, este año voy yo, porque en la última conferencia que tuvimos él no pudo venir, y yo le agradezco enormemente que esté con nosotros en esta tarde. A ustedes, que es un placer verles, porque en las últimas que hemos ido organizando, pues han ido viniendo en grupos. Ya en la conferencia anual que pudimos llevarles ya había muchos de ustedes, ya había varios cientos de personas en la conferencia anual. Este año estaremos más. Están todos los que nos siguen por internet, que cada día son más, a los que les doy las gracias una vez más, a través del Inversor Inquieto, a través del Diario de León, y por eso juntarles física y presencialmente y online para nosotros es un auténtico placer y un síntoma, no es un síntoma, es una evidencia de cómo ha cambiado el mundo en estos 2 últimos años, ¿no? Porque nosotros siempre emitíamos en directo en el Inversor Inquieto, pero eran relativamente pocas las personas que nos seguían. La conferencia anual número 28, porque este año vamos a celebrar la 30 en el auditorio, la 28 la siguieron más de 400 personas automáticamente en directo online. Eso hace 3 años era impensable, entre otras cosas porque estaban ustedes allí, ¿vale? Por eso digo, vayamos pensando en las cosas buenas que van pasando, vamos encontrando la normalidad, vamos viendo que la evolución nos ayuda realmente a quedarnos con cosas que nos ayudan a seguir en lo importante y, en este caso, a participar en esta conferencia, ¿vale? Y como verán, a lo largo de toda la conferencia vamos a darnos un baño de realismo de dónde estamos, porque la situación es dura y complicada, pero nos vamos a dar también un baño de optimismo, ¿vale? Porque el realismo sin optimismo a lo mejor nos lleva por caminos que no desearíamos transitar, ¿vale? Así que verán que vamos a ir por los 2 caminos, el de realismo, el del optimismo, y el trasladarles a ustedes pues todo lo que por convicción Carmiñac cómo está gestionando, y yo creo que vamos a empezar por lo que yo decía hace un instante, ¿no? Así que verán que vamos a ir por los 2 caminos, el de realismo, el del optimismo, y el trasladarles a ustedes pues todo lo que por convicción Carmiñac cómo está gestionando, y yo creo que vamos a empezar por lo que yo decía hace un instante, ¿no? Hace 2 años empezó el COVID, tráenos por recordar aquello, ¿no? Porque parece que lo vemos ya lejano y como que... además, si se dan cuenta ustedes, estábamos en Navidades, llegamos a enero, no hablábamos más que del COVID otra vez. Apareció Ucrania y ya solo hablamos de la guerra, y parece que el COVID ha pasado hace 10 años y realmente en enero, todavía en enero, teníamos una preocupación importante nosotros y las economías de cómo iba a ser el impacto y cómo China, hasta antes de ayer, ¿verdad?, estaba cerrando todavía ciudades y afectando a las cadenas de suministro. Es decir, va todo tan rápido, es que se nos van sucediendo los acontecimientos y parece que los vamos tapando, pero a efectos de inversión y a efectos de interpretar lo que está pasando es muy importante recordar de dónde venimos, dónde estamos y qué ha pasado en estos últimos 30, 40 años que llevamos juntos. En este caso yo 30, pero Nico va a traer
40 de historia en un momento determinado de la presentación de esta tarde, para que recordemos qué cosas han pasado y cómo reaccionaron los mercados y cómo reaccionaron después de todo eso que nos ha sucedido. ¿Vale? Nico, ahora sí, comencemos por traer el COVID del año 20 al año 22 y Ucrania. Me toca. Bueno, muchas gracias por la introducción, por la invitación. Gracias a todos ustedes que se han molestado en asistir presencialmente esta tarde, que ya es un gusto poder ver a la gente físicamente y no a través de una pantalla de internet, que estamos todos un poco cansados ya de las nuevas tecnologías, que nos han ayudado mucho en estos 2 últimos años, pero se echaba de menos el calor humano. Y como decías tú, María Jesús, efectivamente, yo creo que los acontecimientos de más rabiosa actualidad nos hacen muchas veces olvidar, ¿no?, el de dónde venimos y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. De hecho, es cierto que ya no se habla de otra cosa que no sea la invasión de Rusia en Ucrania por la tragedia humanitaria y las repercusiones a nivel económico que evidentemente están teniendo, pero no hay que olvidar que en China hay ciudades de más de 18 millones de habitantes que se han vuelto a confinar por el nuevo rebrote del coronavirus, por lo tanto es algo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Pero todo esto se retrotrae, y para ver un poco cuál es el entorno de mercado, a lo que os he querido traer un poco en pantalla, ¿no? La crisis del COVID estalla en enero del año 20, es un acontecimiento, bueno, quizás con pocos precedentes en la historia moderna. No sabíamos muy bien cómo afrontar la situación, porque en principio se hablaba de que era una gripe sin ningún tipo de consecuencias. De repente los chinos empiezan a confinar ciudades, la pandemia, por el efecto de la globalización, se traslada prácticamente a todo el mundo enseguida y empezamos a ver las consecuencias enseguida, ¿no? En marzo del 20, solo 3 meses después del primer caso en Europa, empiezan los confinamientos, y esos confinamientos traen como consecuencia medidas sin precedente alguno por parte de las autoridades monetarias a nivel global. El Banco Central Europeo entra con una batería de medidas que no se habían conocido en la historia. La Reserva Federal anuncia un programa de compras sin límite, incluyendo bonos de crédito de cualquier calificación crediticia, y es un entorno complejo a nivel social. La gente estaba más preocupada de no contagiarse y de no morirse que de sus finanzas, pero es algo que los confinamientos, las paradas de las cadenas de producción, la falta de demanda, etcétera, etcétera, hace que la economía a nivel general se pare. Eso nos lleva a abril de ese mismo año, en el que el precio del petróleo toca valores negativos, es decir, tienes que pagar para que alguien te custodie tu barril de petróleo. Hoy el Brent ha llegado a tocar $120 el barril. En aquel momento estábamos descontando que el mundo se paralizaba, que no íbamos a volver a coger un coche, que las fábricas no se iban a volver a poner en funcionamiento y que toda nuestra economía basada en el petróleo se iba a venir abajo. Y por eso el petróleo toca valores negativos en ese momento. El proceso de desconfinamiento de la primera ola ocurre allá por el mes de mayo-junio del año 2020. Parecía que empezábamos a dejar atrás la crisis del COVID, pero enseguida nos vuelven las siguientes olas. Afortunadamente, la tecnología, la ciencia, los avances en medicina hicieron que en febrero del año 21 ya hubiera 10 vacunas aprobadas por los organismos internacionales. Ese fue el principio del fin, entre comillas, del epicentro de la crisis del COVID, puesto que las vacunas empiezan a reducir sensiblemente las tasas de mortandad, la gente que estaba en las UCIs en los hospitales, que era quizás lo que más nos preocupaba a nivel social, y esa aprobación de las vacunas y el empezar a distribuirlas a través de la población, sobre todo en el mundo desarrollado, hace que la crisis pase no a un segundo plano, pero sí que se relaje en cierta medida. El problema que trae todo ello es que los confinamientos hacen que la gente deje de consumir, hace que muchas empresas tengan que acudir a los ERTEs, a despedir gente, la gente se queda en casa, y eso provoca paros en las cadenas de suministros, las fábricas cierran, los productos dejan de fabricarse, nosotros además demandamos menos, y eso provoca que la inflación se sitúe, después de 40 años de deflación prácticamente sostenida a nivel global, en el entorno del 6,5% en diciembre del año 21. Todo esto ocurre en el plazo de 2 años. Está resumido en una diapositiva con 6 fotografías, pero ha sido un periodo muy complejo y muy difícil. Cuando parecía que empezábamos a ver la luz al final del túnel, de hecho, los bancos centrales anuncian
por el fin del programa de ayudas y un entorno de normalización monetaria. Sabéis que venimos de un periodo muy largo en el que los tipos de interés han ido a la baja. En Europa los hemos tenido a cero, igual que en Estados Unidos. De hecho, en los bancos ahora vas con dinero, los depósitos te pagan cero. Los bancos tienen que pagar porque les custodian la liquidez. El Banco Central Europeo cobra 50 puntos básicos porque un banco le custodie su liquidez y, por lo tanto, eso se traslada al consumidor final. Ya las cuentas corrientes no nos pagan nada, los depósitos nos están pagando cero y los bancos tienen que pagar por tener su dinero custodiado en el Banco Central Europeo. Eso con una inflación al cero, bueno, pues no era muy dramático. El problema es cuando la inflación se sitúa en niveles del 4, del 5, del 6%, en el que tu poder adquisitivo se ve tremendamente mermado. Y es lo que hace que los bancos centrales, ante un escenario de normalización, entre comillas, de la crisis del COVID, en el que ya todos volvemos a una vida más o menos normal, nos quedan los resquicios de las mascarillas, las distancias sociales, etcétera, etcétera, pero todos hemos vuelto a nuestros puestos de trabajo, hemos vuelto a nuestra actividad cotidiana, hace que los bancos centrales se planteen la normalización. Dejamos de inyectar liquidez en el sistema, abandonamos los programas de ayuda pospandémica y comenzamos con un periodo paulatino de subida de tipos de interés. Y hete aquí que llega el señor Vladimir Putin con sus grandes ideas. Lo que provoca los anuncios de los bancos centrales, cuando ellos anuncian esas subidas de tipos de interés, es los precios de los bonos se desploman, puesto que a mayor tipo de interés el precio del bono se cae, por lo tanto nuestros activos en renta fija sufren, y cuando nuestros activos de renta fija sufren por esas subidas de tipos de interés, también repercute en las bolsas. Y vivimos desde octubre-noviembre del año pasado una corrección en prácticamente todos los mercados. Esa corrección además se ha agudizado por la crisis en Rusia y en Ucrania, esa invasión a la que en un principio se le daban muy pocas posibilidades de que ocurriera, puesto que el conflicto entre rusos y ucranianos ya se venía desarrollando en las fronteras desde hace muchos años, nunca había pasado una intervención militar masiva como lo que ha ocurrido, pero esa decisión por parte de Vladimir Putin de invadir a Ucrania pues hace que los mercados todavía reaccionen más a la baja y, por lo tanto, nos hemos encontrado con un escenario de caídas adicionales en las bolsas a las que ya estábamos sufriendo porque los bancos centrales habían empezado con su política de normalización. Por lo tanto, bueno, pues es un entorno, yo diría que es complejo, porque nos encontramos, para resumirlo, en un escenario de bajo crecimiento en todas las economías. Los organismos internacionales han revisado sus estimaciones de crecimiento a la baja prácticamente en todos los países y además nos encontramos con un escenario de alza de tipos de interés y con una inflación desbocada en algunos entornos. Y eso está provocando que esta tensión, más allá de lo que pueda provocar la guerra per se, se haya instalado en el mercado y hayamos tenido unos meses convulsos en prácticamente todas las bolsas y en todos los bonos. Aquí vamos a hacer como venimos comparando marzo de hace 2 años con este febrero-marzo de ahora, es decir, si ustedes miran sus carteras en marzo del 20 y ahora, verán que las caídas no son ni comparables. Es decir, las caídas de marzo del año 20 fueron absolutamente dramáticas. Luego lo veremos cuando Nico haga repaso de los acontecimientos en los mercados en los últimos años, ¿vale? Pero si ustedes hacen ese ejercicio, entonces, esto que nos viene a decir y es normal, que somos muy sensibles a lo que pasa en los mercados porque estamos muy pendientes de los mercados y porque estamos más pendientes que nunca. Cuando empezábamos ustedes y yo juntos hace 30 años, y más de uno, de dos y de tres que estoy viendo sus caras aquí, llevan conmigo 30 años, cuando llegaban las posiciones de los fondos, llegaban cada 3 meses y además llegaban con un mes de retraso. Con lo cual, pues casi no nos enterábamos, ustedes como inversores, casi cuando había bajado el mercado, cuando íbamos a ver la posición actual, ya había subido. Una de las cosas que han avanzado en estos últimos 30 años y que está muy bien, es que ustedes ven cada día cómo está la posición, que está muy bien, porque es transparencia, es liquidez, ustedes manejan la información. Pero para manejar la información hay que estar preparados para interpretar la información y no hacer que nuestras emociones vayan como una montaña rusa. Es decir, que el mercado financiero vaya como una montaña rusa es lo normal, pero nuestras emociones, sus emociones como inversor, no pueden ir como una montaña rusa. Y si ustedes no lo pueden evitar, tienen que limitar cuando deciden ver las posiciones y cómo van. Porque si ustedes oyen que los mercados están bajando, ya saben que su posición está bajando. Es imposible que haga lo contrario, ¿vale? Porque esto es así. Entonces es un tema que es de las primeras
recomendaciones que yo les doy cada día cuando estamos en épocas críticas, ¿vale? Sepan ustedes, como pasa con la información que absorben, sepan ustedes absorber aquella información que son capaces de digerir, ¿eh? Y que son capaces de mantener a sus emociones a raya. Cuando esto no empiece a pasar, cierren las noticias, cierren cómo está la posición, porque al final el trabajar con las emociones extremas siempre hace que tomemos decisiones incorrectas. Me da igual en la vida personal, en las inversiones o donde sea. Las emociones hay que tenerlas bajo control para poder tomar decisiones correctamente. Por tanto, esta es una de las primeras conclusiones a las que llegamos. Que ahora entramos en, jolines, ¿cómo está este año? ¿Cómo va todo? Pero si mirásemos en marzo del 20, era muchísimo peor. Y terminamos diciembre por encima en muchos casos, planos en otros, y en algún caso ligeramente por debajo según la posición que hubiera. Pero lo habíamos recuperado prácticamente todo, ¿vale? Ahora estamos en un momento diferente. Traigo esto para decir, estamos en un momento diferente. Y ahora vamos a ver con Nico por qué estamos en un momento diferente, a efectos de mercados, a efectos de economías mundiales, a efectos de inflación. Cuando, recuerden, la conferencia de noviembre, con Alex estábamos viendo, y los bancos centrales y todos, ¿verdad?, estábamos viendo que la inflación fuese transitoria. ¿Se acuerdan de esa palabra? Bueno, ese 6,5 transitorio, que volvamos cuanto antes a ese 2% de media que estimaba el Banco Central Europeo para la inflación en los próximos años. Ese 2% que también se buscaba en Estados Unidos. Todo eso se ha roto, es decir, el día 24 de enero, hace un mes hoy, que todo eso que se venía trabajando se rompió. Estamos empezando de cero en todo eso. Y eso nos va a afectar como consumidores, ya lo estamos viendo, ¿vale? Nos va a afectar como consumidores, nos va a afectar como inversores, nos va a afectar como trabajadores, nos va a afectar en toda nuestra vida. Eso es lo que le voy a preguntar a Nico ahora, y es cómo ven ellos estos escenarios nuevos, uno de corto plazo, ¿vale? Porque estamos en un momento de una extrema incertidumbre a la que esas negociaciones que se están llevando a varias bandas entre Estados Unidos, China, Rusia, Ucrania, lo que están buscando es estabilizar todo esto, ¿vale? Es decir, porque los daños están ahí, lo vamos a ver. Y va a haber daños durante mucho tiempo. Pero se trata de estabilizar la situación, para que al menos empecemos a ver y que los economistas, los bancos centrales, se empiecen a ver certidumbres. Porque ahora mismo nadie se aventura a decir cuándo esto se va a normalizar, cuándo vamos a ir viendo que el petróleo ya no sube más, cuándo vamos a ir viendo que la inflación ya ha tocado un punto determinado. Es decir, estamos en un momento en el que la agitación, como si esto fuese una botella, como esta botella que tengo aquí, si tuviese dentro sedimentos, estamos agitando la botella, ¿vale? Se está agitando la botella y estamos intentando ver de esos sedimentos que hay ahí, quién va a quedar abajo, quién encima, cuando esto se estabilice un poco, quién va a quedar arriba, quién abajo, pero como estamos agitándola, como hay tanta tensión, lo que hay son posibilidades, expectativas, algunas certezas, ¿vale? De, bueno, pues una piedra caerá más al fondo cuando esto se pare que una arenilla, por decirles algo, para que me entiendan en conceptos que sean fácilmente inteligibles para todos nosotros, ¿vale? Es decir, en esta, pues eso, los que más pesen claramente van a caer más abajo, ¿vale? Pero luego, como hay varios que pueden pesar lo mismo, y claro, depende quién caiga primero, porque si cae primero la piedra no sé qué y la otra le cae encima, pues queda un poco encima. Para que vean que no es fácil, porque todo en economía ahora mismo es como una especie de puzzle, que está todo tan interconectado, que según cuando estabilicemos esto, y según quién salga más o menos dañado, llegaremos a las conclusiones. Piensen que en este entorno es en el que los gestores están intentando ver qué activos, cómo, en qué momento y de qué manera meterlos en las carteras, los que ya están, cómo se mantienen, es decir, gestionar activos y dinero en este entorno para hacer lo que saben hacer y para lo que les pagamos, que es preservar los patrimonios y obtenernos rentabilidad en el medio y largo plazo, ¿vale? Es para que vean
con palabras sencillas, en qué entorno estamos. Porque ahora cuando Nico empiece a hablar de la inflación, lo otro empieza a darles todo eso que les va a dar, piensen que todo eso son, pues eso, lo que les digo, lo que está dentro del agua, ¿vale? Y que se va a ir colocando aquí o allá o en el otro lado y veremos a las empresas y los resultados de las empresas. Bueno, fíjense cómo estamos en nuestro país. O sea, es decir, pues si cierran las empresas porque no pueden llevar los productos y llevárselos al consumidor final, pues el que más cierre y el que más daño le cause, pues más daños va a sufrir. ¿Cómo sabemos si podemos concretar a ciencia cierta eso en el corto plazo? Es imposible, ¿vale? Por eso tenemos que ser conscientes de la complejidad del entorno inmediato que tenemos, pero en el que la parte de esperanza que yo les decía antes, baño de realismo, lo que acabo de decirles, esperanza, lo que voy a decirles ahora, a mí lo que me gusta ver es que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, ya saben que nunca se puede generalizar, siempre hay excepciones, pero veo que aquellos que tienen que estar a lo que tienen que estar, lo están haciendo. Es decir, Europa está trabajando por buscar soluciones energéticas. De hecho, de las grandes cosas positivas que han pasado es cómo nos hemos unido, cómo se ha unido Europa para defender la libertad y la democracia, al coste que tengamos que pagar. Aquí se ha tomado una decisión al que toda la sociedad se ha unido, porque podíamos haber dejado a Ucrania abandonada a su suerte, no ayudarles en nada, que Putin en lugar de en 2 días, en una semana, a lo mejor hubiese acabado con ellos, pero la pregunta hubiera sido quién va a ser el siguiente. Y a partir de ahí, a lo mejor no teníamos tantos problemas desde el punto de vista económico, pero teníamos el más grave, que era la amenaza real hacia las democracias y las libertades que tanto ha costado construir. De esto estamos hablando, Estamos hablando de esto. Por eso una decisión consensuada en Europa, Estados Unidos y de los países occidentales es: esto no se va a permitir, cueste lo que cueste, y por eso nos está costando tanto. Por eso lo estamos pagando en nuestros bolsillos y lo vamos a seguir pagando. Porque todos hemos tomado una decisión, y ustedes han tomado esa decisión desde el momento en el que defienden a Ucrania. Desde el momento en el que ustedes defienden la libertad, hemos tomado esa decisión, ¿vale? Lo digo esto para que sepamos que lo que está pasando lo estamos provocando porque queremos defender un bien mayor, ¿vale? Esta es la realidad del entorno en el que estamos, por eso estamos aquí. Lo ha provocado un señor, pero nosotros podíamos haber mirado hacia otro lado. Podríamos haber dejado abandonada a esta gente a su suerte y a la libertad y a las democracias. Pero los líderes políticos decidieron que esto no era así. Y luego la sociedad ha decidido que eso no iba a pasar, ¿vale? Por eso estamos aquí. Y ahora, Nico, cuéntanos dónde estamos, porque estamos aquí. Y en el corto plazo, ¿qué escenarios veis en esta botella agitada, como digo yo, y por esta decisión que voluntariamente hemos tomado como ciudadanos del mundo, de no mirar hacia otro lado y pagar las consecuencias que de verdad las estamos notando seriamente en nuestros bolsillos y para algunos son realmente dramáticas, pero vamos a intentar que sea para los menos posibles o al menos no durante mucho tiempo, ¿no? Que eso es lo deseable, es decir, rezar por los ucranianos porque esto se resuelva de alguna manera en el corto plazo de forma favorable y que los daños colaterales que están pasando, no solo humanitarios, sino económicos dramáticos en determinados sectores, pues que consigamos, ¿no?, volver otra vez a normalizar eso que bastante dañado va a estar. Bueno, como tú decías, creo que lo has resumido muy bien. Básicamente hay 2 escenarios. Uno, que el conflicto acabe pronto y que por lo tanto haya, entre comillas, una normalización en el suministro de las materias primas y que por lo tanto eso permita que el precio del petróleo vuelva a unos niveles razonables y en cuyo caso volveremos a ver cierta luz al final del túnel y abandonaremos los problemas que estamos viviendo en el sector del transporte, la energía, las producciones, de empresas que han tenido que paralizar, que cerrar, etcétera, etcétera. Sería el mejor de los escenarios, no sería una solución inmediata, puesto que las sanciones a Rusia probablemente permanezcan en el tiempo, pero por lo menos veríamos cierta luz al final del túnel y lo normal es que el precio de las materias primas tendiera a relajarse y eso quitara tensión en el resto de la economía a nivel global. El segundo escenario, que es más complejo, es que esto se alargue en el tiempo, que el conflicto bélico permanezca entre nosotros durante meses o incluso durante años, que esas tensiones en el mundo de las materias primas no consigamos resolverlas porque se está empezando a negociar con países que hasta ahora no eran actores principales en la producción de
ni de gas ni de petróleo, como puede ser Venezuela. Se está tratando de negociar con los países de la OPEP, pero a pesar de que Rusia y Ucrania juntos no superan más del 2 o el 3% del PIB global, Rusia supone el 13% de las exportaciones de petróleo en el mundo, y eso afecta y de forma muy seria. Los alemanes se nutren del gas que entra de Rusia para calentar sus hogares y no se pueden permitir el lujo de pagarlo a los precios a los que los están pagando ahora. Si eso se recrudece en el tiempo, y me imagino que la reacción de Putin a las sanciones va a ser precisamente tocar donde más nos duele, que es en los suministros de materias primas, eso puede hacer que la inflación permanezca en el tiempo durante un periodo muy prolongado a niveles muy elevados, y eso puede hacer que las economías sufran retrocesos importantes. Incluso podemos empezar a hablar de recesión en muchos de los países de nuestro entorno. ¿A qué escenario, qué probabilidades les dais? Y esto que te estoy diciendo es muy comprometido y no lo digo para que acertes, bien lo sabe Dios, sino para saber en vuestra casa a qué escenario le dais más probabilidades. Al que haya una resolución razonablemente pronta del conflicto, porque yo creo que ni Rusia tiene músculo para aguantar. La asfixia a la que se le está sometiendo a través de todas las sanciones provenientes tanto de Europa como de Estados Unidos está haciendo que la economía rusa, bueno, ahora mismo solo tenéis que ver el impacto que ha habido en el precio de sus bonos, la reacción que ha habido en bolsa y el valor del rublo, que más o menos vale lo mismo que los billetes del Monopoly, con lo cual es una economía que se va a tener que afrontar a retos muy duros durante los próximos años. Los ciudadanos van a tener que pagar la decisión de su presidente durante muchos años, y lo normal es que todo esto llegue a una solución, no sé si razonablemente negociada o cómo será, pero en el corto plazo, porque ni a ellos les interesa, y evidentemente al mundo desarrollado, pues con los conflictos y con los problemas que estamos sufriendo con el incremento del precio de la energía, que al final se traslada a todos los bienes, pues tampoco nos interesa, ¿no? Por lo tanto, el escenario razonable en el que queremos trabajar es que haya una resolución del conflicto razonablemente pronta. Vayamos al monstruo que tenemos en mi primer libro de economía, que por cierto este año también hace su 10º aniversario, en 2012, ¿verdad, Raquel? Tenemos el monstruo de mi primer libro de economía. Por cierto, Carmiñac fue de las primeras gestoras que nos apoyaron enormemente con mi primer libro de economía. Gracias, Nico. Todavía lo tengo yo en casa. Se lleva a nosotros, eso los lleva a todos para sus hijos. El gran monstruo al que creímos que teníamos dominado es la inflación. Lo venimos diciendo desde el año pasado. ¿Por qué es un monstruo? Repasemos por qué es un monstruo tan potente, dónde está y cómo se puede, yo no sé si combatir, porque buscamos combatirlo, ¿no? Pero ahora es tan grande que lo primero que hay que hacerlo es un poco más pequeño para luchar mejor contra él, ¿verdad? Es decir, yo creo que este monstruo solo lo puedes dominar si lo reduces de tamaño. O sea, digo que cuanto más grande se te hace, sino que le pregunten a Venezuela o que le pregunten a los países que tienen el monstruo desbocado, ¿no? Pero nosotros que pensamos que no íbamos a tener este monstruo y que ya hablábamos de la inflación no es un problema, ¿te acuerdas? Es decir, nada, venga, tranquilitos. De pronto hablamos de esta inflación, recordamos la crisis del petróleo, los años 70 en nuestro país, que fue una masacre, inflaciones medias del 24%, en algún momento hasta del 40%, me parece que he leído en algún sitio que tuvimos la inflación en España cuando aquella crisis, pero creemos que no vamos a un escenario tan dramático, es un monstruo pero no tan grande, ¿no? En principio no. Lo que pasa es que la palabra inflación la habíamos quitado del diccionario en los últimos 30 años porque veníamos de un entorno de bajadas de precio provocadas básicamente por los efectos de la globalización, ¿no? Y no tenéis más que pensar, yo por lo menos en mi caso lo he utilizado varias veces. Cuando todo esto no existía, el mundo de internet, la tecnología, etcétera, etcétera, cuando tú querías comprarte algo, te ibas a la tienda y como mucho podías comparar los precios de la tienda a la que habías ido y la tienda de al lado. Pero lo normal es que terminaras en el Corte Inglés o similar y compraras lo que necesitaras al precio que te pedían. Hoy es tan sencillo como ir al Corte Inglés, mirar el precio que te ofrecen en los grandes almacenes, sacar tu teléfono móvil y mirar por cuánto te lo pone Amazon en tu casa en 24 horas, con la posibilidad de devolverles exactamente el mismo artículo. Eso ha provocado que los precios de los bienes y servicios hayan ido cayendo a lo largo de los últimos años prácticamente sin freno. Y teníamos un problema de desinflación, que los bancos centrales querían combatir a toda costa, porque tener un cierto nivel de inflación es muy positivo para el crecimiento de las economías. Y de hecho, ese objetivo que tú marcabas al principio, en tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo en Europa, estaba en el entorno del 2%, más o menos.
De hecho, los mercados descontaban niveles de inflación cero para los próximos 20 o 30 años. Cuando miráis las curvas de tipos en Estados Unidos o en Europa, los tipos a corto plazo están intervenidos por las acciones de los bancos centrales, las subidas o bajadas de tipos de interés reflejan el corto plazo. El 30 años te refleja crecimiento e inflación. Y cuando los niveles en el 30 años te dicen que la inflación va a ser cero o próxima a cero, es que el mercado está descontando que no íbamos a tener subidas de tipos precisamente por eso, por demografía, por tecnología, por globalización, etcétera, etcétera. El problema ha venido cuando estalla la crisis del COVID. Y entonces se paran las fábricas porque estamos todos en casa y ya no sales a comprar, no sales a comer, no sales a cenar, no te compras nada porque no lo necesitas, no coges el coche. Y las fábricas se cierran, pero luego no es fácil volverlas a abrir. Porque has despedido a los trabajadores, porque no tienes suministros, porque no es dar un botón y volvemos a producir a los mismos niveles. De hecho, fijaros los problemas que hay con los procesadores, con los microprocesadores en tecnología. Taiwán es uno de los principales productores, pero una fábrica de microprocesadores cuesta miles de millones de dólares y ponerla en marcha no es fácil. Por lo tanto, cuando de repente a todos nos vuelven a sacar a la calle y hemos estado durante unos meses sin consumir y tenemos los bolsillos llenos porque no hemos gastado eso que podíamos haber gastado en los últimos meses, empezamos a volver a consumir, empezamos a volver a demandar, pero las fábricas siguen cerradas. Y no es fácil volver a reintroducir trabajadores y volverlas a poner en marcha y volver con la cadena de suministro a un nivel de funcionamiento como era antes. Y entonces viene un problema en el que hay más demanda que oferta y entonces los precios tienden a subir. Si a eso le añadimos ahora la crisis de Rusia con Ucrania, en el que encima intervienen los precios de las materias primas y el petróleo afecta a toda la cadena de suministros, porque el petróleo está presente en todo, en el transporte, en la producción, la fabricación, etcétera, etcétera, eso hace que los precios se disparen. Y el gran problema que tenemos hoy en día, independientemente del conflicto entre Rusia y Ucrania, que pasará porque es uno de los tantos conflictos que hemos vivido en los últimos años, hemos vivido la guerra de los Balcanes, conflictos en Irán, en Irak, etcétera, etcétera. Esto pasará, como ha pasado a todos. El problema es hasta qué punto nos va a afectar y en qué nivel se nos va a quedar la inflación a nivel global. Y esa es la gran preocupación que hoy por hoy tienen los dirigentes y los gobernantes de los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico. Porque además nos pilla en un proceso de transición energética, es decir, nos pilla en un momento en el que de verdad no solo nos hemos creído, sino que nos hemos comprometido con esa transición energética, con todo lo verde, con todo lo sostenible. Por eso nosotros ponemos lo de ese equipo socialmente responsable, ¿no? Nos hemos comprometido con lo sostenible, con lo responsable, porque realmente vivimos en un mundo insostenible, y lo sabemos todos. Es insostenible el consumo, todo lo que hemos creado, determinadas cosas es que vamos pasados de frenada, es insostenible. Tenemos que parar y tenemos que hacerlo sostenible y responsable, ¿vale? Y socialmente responsable, que es pensar en algo más que solo los números, y lo dice gente de números, que el mercado financiero, si hay algo comprometido con todo esto, es el mercado de capitales. El mercado de capitales está comprometido con financiar todo lo sostenible, proyectos sostenibles. Ahí estamos y estamos trabajando mucho, esto lo ha vuelto otra vez a parar, pero es una máquina que ya ha arrancado y que ya no va a parar. Luego lo veremos cuando hablemos también de Rusia, las inversiones en Rusia y todo esto. Lo sostenible ha venido para quedarse y lo socialmente responsable, ¿vale? Y nos ha pillado esto con un proceso de transición energética donde lo antiguo nos tiene atrapados y lo nuevo no ha cogido la suficiente fuerza en energía, en transición energética, por ejemplo, como para poder hacernos más independientes de la dependencia que tenemos ahora y que tanto daño nos está causando. Por eso es tan complejo lo que está sucediendo, ¿vale? Pero, vuelvo a lo de antes, la buena noticia es que estamos trabajando mucho y bien, muchos en muchos sectores y en todos los ámbitos de la vida, para salir de esta crisis como se ha salido de las anteriores. Por eso yo no tengo ninguna duda de que vamos a salir de esta como hemos salido de las anteriores, porque el ser humano tiene capacidad para eso y lo estamos haciendo, y se está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, Nico, visto eso, y hasta que vayamos visualizando, por tanto, ya vamos a acostumbrarnos a la inflación, vamos a pensar que ha venido para quedarse, ya iremos viendo cómo se va concretando, pero desde luego va a estar por encima de ese famoso 2%, va a tener el Banco Central Europeo que revisar en cuanto esto, lo que decíamos, ¿no? En cuanto se estabilice y vaya sedimentándose todo y vaya viendo con más visibilidad, veremos dónde se ve la inflación para los próximos años, pero nosotros tenemos, cuando digo nosotros me refiero a ti y a nosotros, tenemos un compromiso con los inversores a medio y largo plazo, que es superarles la inflación. Es decir, cuando confían en nosotros, el patrimonio, ya saben, cuando hablamos de riesgos y hablamos de tal, nosotros siempre hablamos de que mínimo hay que superar la inflación.
Ustedes no confían en nosotros en los últimos 30 años, 40 años y para los próximos 30, si no es para ayudarles a superar mínimo la inflación, porque si no superamos la inflación, mal vamos. ¿Vale? Es decir, ¿para qué sirve todo esto que hacemos si al final ustedes y nosotros todos vamos a ser, nos vamos a empobrecer? No, eso no ha pasado en el pasado y el mercado de capitales ayuda a que este objetivo se cumpla. El reto es cómo lo vamos a hacer en un contexto tan difícil y en unas situaciones tan difíciles en las que los activos, ya veíamos antes la parte de renta fija, sufriendo en renta fija, sufriendo en renta variable, o las materias primas más bien. Por eso recuerden que nunca va todo mal, ni todos los países van igual. Hablábamos antes hablaba Nico y lo iremos viendo a medida que vaya en la presentación, hablaba Nico de que pueden entrar en recesión. Algunos países, otros no, a otros les va muy bien, porque tienen aquello que ahora se demanda y se compra. Recuerden siempre esto, nunca le va todo mal a todo el mundo. Lo que hay que saber es dónde hay que estar y cómo combinar para al final pues, hacer para lo que se nos paga, ¿no? Que es ayudarles a esa gestión del patrimonio y buscar dónde están las oportunidades. Por tanto, y en conclusión, Nico, ¿cómo vamos a batir la inflación? Pues es una muy buena pregunta. Yo os diría, fijaros, os voy a enseñar un poco, porque en los mercados, os traía aquí algunos ejemplos. Ahora estamos en un momento complejo en el que, bueno, los activos corrigen, vemos las posiciones de nuestras inversiones y van todas a la baja. Como dice María Jesús, eso no tiene por qué ser señal de alarma y no tiene por qué ser un mal momento de entrada. De hecho, os he traído varios ejemplos. Fijaos esta portada de Economist en julio del 2012. Acordaros que esto era cuando estábamos viviendo la plena crisis en Europa. Éramos los PIGS, las siglas en inglés, Portugal, Italia, Grecia y España. Éramos los apestados del mundo, y el The Economist hizo una portada con la S cayéndose encima del toro, haciendo la analogía de machacándolo. Pues fijaros cómo desde octubre del 2012 hasta enero del 15 la rentabilidad de los índices hicieron un más 73%. Crash bursátil, marzo del año 20. Esto coincide con la crisis del COVID y el expansión nos trae una portada difícilmente más catastrofista. Normalmente estas portadas suelen invitar poco a poner nuestro dinero a funcionar en los mercados financieros. Bueno, pues fijaros que aquel que hubiera tomado una decisión de invertir en el Eurostoxx 50 en ese momento, apenas un año después, había ganado un 55% de rentabilidad, y el que lo hubiera hecho en el IBEX, después de ese famoso crash bursátil con la crisis del COVID, hubiera hecho un más 40%. ¿Vale? Por lo tanto, como decía María Jesús, vamos a intentar poner las cosas en contexto. Nunca ha habido momentos en la historia, yo por lo menos en mi carrera profesional no he encontrado momentos de decir ahora está clarísimo que es cuando hay que entrar en el mercado porque está todo como una balsa de aceite. Siempre hay problemas en un sentido o en el otro, y lo que hay que tratar de ver es, como decía María Jesús, vamos a quitar o separar el grano de la paja para ver dónde tenemos que poner nuestras inversiones a funcionar para tratar de quitarlo. La gran amenaza que era lo que estábamos hablando ahora, es la inflación. La guerra va a pasar. Que haya mayor o menor crecimiento a nivel global, también lo superaremos, porque lo hemos vivido en otras épocas de la historia. El problema es la inflación. ¿Y por qué el problema es la inflación? Fijaros, en el año 83 el frigopié valía 30 pesetas. En el año 2017 el mismo helado, fabricado por la misma compañía, valía 1 euro. Eso es un incremento del 455%. Si nosotros no hubiéramos puesto nuestros 30 pesetas a trabajar en los mercados financieros, si no los hubiéramos invertido y los hubiéramos guardado en un cajón y hubiéramos salido en el año 2017 a comprarnos el helado, el tendero posiblemente nos hubiera dado el palo, porque no hubiéramos podido comprar nada más. Los niveles de inflación hoy, en febrero, los últimos datos publicados oficiales, es que en la eurozona estamos cerca del 6% y en España estamos por encima del 7,5%. Si esto continúa así, las previsiones es que cerremos el año en España por encima del doble dígito. Doble dígito implica que en 5 años hemos perdido el 50% de nuestra capacidad adquisitiva. Y si no hacemos nada con nuestros ahorros, si los tenemos en un depósito o en una cuenta corriente al cero o guardados en una caja fuerte o debajo del colchón, eso es lo que nos espera para los próximos años. ¿Cómo la podemos combatir? Bueno, yo suelo contar la historia de la Bella Durmiente para intentar poneros un ejemplo gráfico de cómo se puede combatir la inflación. Perdona, Nico. Ahora viene la parte graciosa de esto. Voy a decirlo porque les vas a asustar. No creo. No, en serio, en serio. Les advierto que vamos a reírnos un poco, ¿vale? No, sí, no, en serio. A ver, preparados, ¿vale?
Venga. Todos conocen la historia de la Bella Durmiente, ¿no? Ha venido el momento, perdona, como me los has asustado antes y ahora las vas a hacer sonreír, o sea, yo decía que tenemos que tener las emociones así, ¿vale? Lo del 10% que ha dicho, bueno, es que si tenemos la inflación del 10% los próximos 5 años, pues nada, pues muy bien, vale, que nos iremos a vivir a, no sé, que eso no va a pasar, ya se lo digo yo a ustedes. Esto se va a sedimentar y no vamos a llegar al 10% durante 10 años. Ya está, Nico, ahí me he mojado yo, ¿vale? Yo tampoco creo que vamos a tener esa a esos niveles. Ya está, ¿vale? Pero si ocurre hay que combatirla. Y no, habrá que combatir la que tengamos, ¿vale? Ahora vamos a la parte divertida de esto, que yo cuando lo vi le mandé un mensaje, digo, no sé qué vas a contar detrás de esto, pero vale, tienes mi confianza. Les estoy advirtiendo, ¿eh? ¡Hala! Vamos con la Bella Durmiente. Lo único que les voy a contar es la verdadera historia que hay detrás de la Bella Durmiente, porque a todos nos han contado el cuento desde que éramos pequeños, que era, todos sabéis, ¿no? Una muchacha sufre una maldición por la cual en un momento dado se iba a pinchar con la aguja de una rueca y iba a caer en un profundo sueño del que solo podía despertar con un verdadero beso de amor por parte de un príncipe. Y es un poco con la historia con la que nos hemos quedado. Y efectivamente la historia la cuenta así, ¿no? Ella se pincha, entra en un largo letargo y unos años después un príncipe le da un verdadero beso de amor, ella se despierta y viven felices y comen perdices. Y yo muchas veces me he preguntado, digo, joder, ¿cómo es posible que después de muchos años durmiendo, sin trabajar, sin ingresar, sin hacer nada, puedan vivir feliz y comer perdices al precio de las perdices? Bueno, pues el problema está en que no nos han contado cómo sucedió realmente la historia. La Bella Durmiente era de León, no sé si lo sabéis. Y cuando uno es de León y tiene dinero y quiere invertirlo, ¿qué es lo que hace? Pues evidentemente acude a María Jesús. Y eso es lo que hizo la Bella Durmiente. Cuando ella se entera de su maldición y que no iba a poder evitar pincharse con la rueda y estar unos años durmiendo, pues acude a la oficina de Almanque León y habla con María Jesús y dice, mira Jesús, me pasa esto. A mí mi madrastra me puso unos ahorrillos cuando era más pequeña, pero me ha ocurrido esto con la maldición y quiero saber qué podemos hacer. Y María Jesús le dice, no te preocupes, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a poner la mitad de tus ahorros en renta variable y la mitad de tus otros ahorros en renta fija. La Bella Durmiente, que no sabía nada de finanzas, le dijo, ¿tú crees que con eso te puedes echar a dormir tranquila? No tienes ningún problema. Y eso ocurrió. La pobre se pincha y en el año 85 más o menos se pone a dormir hasta que llega el príncipe y le da ese beso de amor que la despierta y fueron felices y comieron perdices. ¿Cómo es posible que comieran perdices al precio de la perdiz después de estar tantos años sin trabajar? Bueno, pues básicamente porque María Jesús le había invertido sus ahorros sin complicarse mucho la vida. Le dijo, como tampoco me vas a dar el coñazo porque vas a estar durmiendo, pues te voy a meter tus ahorros en un fondo de renta variable global y en un fondo de renta fija global y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues fijaros, desde el año 85 las inversiones en renta fija global le rentaron un 525% y la parte de renta variable invertida en el MSCI World, María Jesús tampoco se puso a complicar mucho la vida porque tenía más tarea con ustedes que con ella porque estaba dormida, le rentó un 2.845%, casi un 3.000% de rentabilidad. ¿Cuál es el secreto de esto? Échate a dormir. Este es el cliente, no el gestor. Porque esos índices no tienen los mismos valores, es decir, esas inversiones no son las mismas. Están activos de renta fija y activos de renta variable. Es decir, ¿vieron, son activos, pero no son los mismos activos, ¿vale? Saber, no. Si eso se hubiera quedado muerto, a lo mejor cuando se levantase no tenía nada. Ni príncipe, ni perdices. Ni nada. Ni nada, según donde hubiera estado en fijo o en variable, a lo mejor no existía ya el variable. Claro, el problema de estas cosas, y hace tiempo leía un artículo en prensa que decía que la rentabilidad media de los inversores era mucho menos que lo que habían dado los índices. Que dices, ¿cómo es posible que si el Standard & Poor's 500 o el MSCI World desde el año 85 hasta ahora ha rentado un 3.000%, la rentabilidad media de los inversores no supere el 1.000, 3 veces menos? ¿Por qué? Porque nos pueden las emociones. Esta muchacha, cuando se echa a dormir en el año 85, no se entera de que hemos tenido una crisis en Irán, de que hemos tenido el lunes negro, de que hemos pasado por la guerra del Golfo, ni por la crisis de la burbuja de las .com, ni por la caída de las Torres Gemelas, ni por la crisis financiera del 2008, ni por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ni por la crisis del COVID, ni por la invasión de Rusia por Ucrania. Le dio igual, porque estaba dormida y no era presa de sus emociones. Nosotros tendemos a sobrereaccionar. Y cuando ocurren estas cosas, lo normal es que vendas en un entorno muy malo de mercado, cuando ya se han producido las correcciones, y cuando el mercado rebota, estamos fuera.
Y cuando ese mercado rebota y de repente nos vemos con un más 6, más 7, más 8, más 10%, entonces es cuando nos entra el miedo de si estamos entrando demasiado tarde. Y vamos a esperar a que haya una mini corrección para volver a entrar, pero el mercado sigue subiendo y entonces ya estás fuera del todo. Y eso es lo que hace que los índices suban y nuestras inversiones no lo hagan. Por lo tanto, la única manera de combatir la inflación es, uno, poniendo nuestros ahorros a funcionar. En un depósito o en una cuenta corriente al 0, con una inflación al 7, es imposible. Lo único que vamos a hacer es perder poder adquisitivo. Y dos, tratar de no sobrereaccionar ante los acontecimientos de mercado. Que los ha habido, que los hay y que sin duda los va a haber. Pero fijaros en la tendencia de mercado. Al final con lo que hay que quedarse es con eso, de hacia dónde va la línea. Y cualquiera que hubiera puesto su dinero a funcionar en los años 50, en los 60, en los 70, en los 80 y no lo hubiera tocado, las rentabilidades son espectaculares. El problema está en cuando nos entra el pánico y de ahí la ineficiencia de los mercados, porque entra la psicología del inversor y a todos nos duele levantarnos por la mañana y abrir el expansión o poner la radio o entrar en internet y ver nuestras posiciones y ver cómo nuestro dinero cada vez va a menos. Pero al final las tendencias siguen siendo las que son y no van a cambiar. Hemos atravesado por momentos, lo decía María Jesús antes, el Eurostoxx en la crisis del COVID creo que llegó a corregir su punto más bajo, creo que fue un 40% de caída, más o menos. La ventaja en aquella época respecto de esta es que estábamos más preocupados por no morirnos que por nuestras inversiones. Entonces, la recuperación fue muy dramática, muy rápida, y como estábamos más preocupados por no morirnos o por no acabar en la UCI intubados que por lo que teníamos en el banco, eso hizo que nuestras carteras no pasaran factura. Pero si hubiera sido un entorno normal, como el que estamos viviendo ahora, lo normal es que hubiéramos sufrido una sobrereacción y que automáticamente lo hubiéramos llamado y dicho, oye María Jesús, yo esto no lo aguanto, yo necesito tranquimacín para dormir por la noche, liquídame las posiciones y ya veremos lo que hacemos. Automáticamente habríamos consolidado esas pérdidas y nos hubiéramos perdido el rebote que vino posteriormente. Por lo tanto, es la única manera de tratar de combatir el efecto de la inflación y no perder poder adquisitivo a medio y largo plazo. Y además ahora está sucediendo una cosa, como los inversores manejan la información y se dejan llevar por las emociones, cuando muchos hacen eso y obligan a los gestores a vender, es decir, hay cosas que están pasando ahora y que la CNMV ya está intentando intervenir para que no se dañen unos inversores a otros. Lo que nos está pasando con la inversión colectiva ahora, que cada vez se gestiona más dinero en fondos de inversión. Cuando empezamos hace 30 años había menos y de hecho nosotros veíamos, yo soy de las que lo ha apoyado constantemente, que íbamos a ver esta evolución espectacular de que cada vez se gestionaba más en fondos de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede ahora? Que cuando mucha gente se asusta y decide vender determinados fondos, y yo ya no quiero entrar en si la entidad financiera asusta a los clientes para salir irracionalmente y desde luego desproporcionada y de forma profesional muy mala, las cosas como son, porque una cosa, o no has respetado los perfiles de riesgo de tus inversores, o no se lo has explicado bien, o tú tienes un interés detrás de que esto pase. Es decir, porque no puede ser en algo en lo que están absolutamente de acuerdo todos los gestores y todo el mundo, que es que hay que saber mantener los periodos y los tiempos de las inversiones y no dejarse llevar por las emociones. Yo nunca he entendido cuando una entidad financiera asusta a sus inversores, ¿vale? Y las hay que lo hacen, ¿eh? Y lo han hecho siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quédense con que eso no es profesional y una de dos, o son malos profesionales o están buscando un interés para ellos, ¿de acuerdo? Bien, pero con eso se daña a los inversores, a muchos inversores. ¿Por qué? Porque si se producen salidas de los fondos, ¿vale? Y obligan a los gestores a vender activos que no quieren vender y que no venderían en otras circunstancias, ¿vale? Eso perjudica a determinados inversores que están dentro del fondo. Eso que lo está viendo la CNMV, van a intentar evitar que esto pase, ¿vale? Con, ya veremos qué métodos y qué vías, pero que sepamos que eso que daña al que lo hace puede dañar también a los que no lo hacen y que como en todo se aprende y cada vez hay más dinero en fondos, se va a ir protegiendo cada vez más a aquellos que hacen las cosas bien, a los inversores que mantienen. Porque además eso provoca que los gestores no actúen por convicción, ¿de acuerdo? Sino por la obligación de tener que hacer algo para lo que no creían. Si además les asustan o se asustan, y aquí corremos el riesgo de que determinados gestores, ellos se dejen llevar por sus emociones y hagan mal la gestión, porque no estamos partiendo solo de que los inversores hagan mal su estrategia y vendan y malvendan. Puede suceder que sean los propios gestores los que hagan mal las cosas. Por eso nosotros hablamos mucho con ellos, les vemos y les quiero ver el grado de convicción que tienen con lo que están haciendo. ¿Se dan cuenta? Porque a mí alguien que se deja llevar por sus emociones es un gestor o una entidad que no me interesa. ¿Se dan cuenta? Lo digo para que ustedes, como hemos venido, como decía Ramón al inicio, a llevarnos cosas también, ¿vale?
seamos conscientes de este tema también, que no solo afecta a los inversores, sino también puede afectar a los gestores en un momento determinado, complejo o por las circunstancias que sean, ¿vale? Y esto lo quería aclarar, Nico, porque, como digo, la CNMV y los reguladores ya empiezan a estar preocupados con, entre comillas, estos vaivenes que no se producían antes en otras circunstancias y que no son buenos para nada. Sigamos ahora con ideas de inversión, de renta fija, de renta variable, que además, de lo que va a hablar Nico ahora, que sepan de todos aquellos de ustedes que tienen el BES Carmignac, es decir, los mejores fondos de Carmignac, y ya saben que con la MiFID hemos ido evolucionando hacia esa dirección y que están los mejores. De estos que va a hablar Nico están, es decir, estos los tienen ustedes, ¿vale? Y los que tenemos, como los hemos tenido toda la vida, pues el Carmignac Patrimoine, el Investissement, tienen estas ideas de otra manera y otras diferentes, por decirlo de alguna manera también, luego hablaremos de esos fondos, también lo tienen dentro. Pero estos fondos, que sepan que todos aquellos de ustedes que tienen el BES Carmignac, que son muchos, estas ideas de las que Nico va a hablar ahora están dentro, ¿vale? Y va a hablar un poco de cómo están gestionando la renta fija global y de cómo están gestionando la renta variable global. Es decir, estamos entrando en harina de cómo en estos momentos están gestionando estas dos clases de activos. Bueno, yo como se ha puesto el ejemplo de las dos inversiones de la Bella Durmiente, una en renta variable global y otra en renta fija global, he querido plasmarlas en concreto en dos fondos de la casa que precisamente hacen eso, invertir en renta variable global y en renta fija global. En nuestro caso es una manera, bueno, quizás más específica de hacerlo, porque cuando tú inviertes en un índice te estás comprando todo, lo bueno y lo menos bueno. A nosotros nos pagáis por intentar separar lo bueno de lo menos bueno y tratar de tener aquellas compañías, aquellas empresas que mayor visibilidad o mayor capacidad de generación de beneficios pueda tener de cara al futuro, ¿no? Entonces, la primera idea es nuestro Carmignac Grandchildren. Grandchildren en inglés es nieto, y es un fondo que está diseñado precisamente para esa idea de inversión, para tener en mente el dejar un legado a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el largo plazo. No en pensar en lo que está pasando ahora en Rusia o en Ucrania, o en si tenemos más inflación o menos, o si va a haber estimaciones o revisiones de estimaciones de crecimiento al alza o a la baja, sino en esas compañías que nuestros abuelos han conocido, que nuestros padres han conocido, que nosotros hemos conocido y que nuestros hijos y que nuestros nietos van a conocer, ¿no? Disney, por ejemplo. Creo que todos los aquí presentes hemos crecido con Mickey Mouse y seguramente nuestros hijos y nuestros nietos conozcan a Mickey Mouse en el futuro. Ese tipo de compañías son aquellas en las que queremos invertir. Este fondo tiene como objetivo lo que estáis viendo ahí, construir un legado para nuestros hijos y para nuestros nietos invirtiendo en empresas de calidad, con un enfoque además socialmente responsable. No solo queremos buscar compañías que sean capaces de generar beneficios, que evidentemente para eso invertimos, sino en empresas que traten de hacer un mundo mejor, porque como decía María Jesús, a este ritmo a nuestros nietos no les dejamos nada. Con la crisis climática, con la contaminación, con el problema de los plásticos, etcétera, etcétera, es muy complicado que o esto lo paramos o podamos pensar en dejarles un mundo razonablemente habitable a las próximas generaciones. Y nosotros podemos poner nuestro granito de arena, y lo podemos hacer desde el mundo financiero, tratando de excluir a aquellas empresas que no están haciendo las cosas de forma adecuada para favorecer esa permanencia del planeta y de nuestros ecosistemas. El equipo de gestor es ese que estáis viendo ahí, con Denham y Obi a la cabeza, gente con 30 años de experiencia en el mundo de las inversiones. Es una estrategia a largo plazo, en una inversión global, en empresas de calidad, con un enfoque socialmente responsable. Quedaros con eso, eso es lo que más nos interesa a la hora de seleccionar compañías. El histórico, fijaros que es un fondo que es capaz de batir a los índices de referencia en entornos positivos como en entornos negativos. Además, si os fijáis, hemos sido capaces de batir tanto las empresas de crecimiento como las empresas de valor. Aquí lo que hacemos es intentar mirar a largo plazo y no mirar si estamos invirtiendo en empresas de valor, en empresas de crecimiento, en determinados sectores. Tratamos de buscar compañías que sean capaces de ser líderes en sus sectores, que sean capaces de fijar precios, que sean capaces de generar valor en el medio y largo plazo. El fondo es primer cuartil prácticamente a cualquier ratio que miréis, lo tenemos situado en las primeras posiciones de todos los rankings, rentabilidad, riesgo, ratios de captura, etcétera, etcétera. Y el proceso de inversión es tremendamente sencillo. Los gestores básicamente lo resumen en dos cosas. Uno, empresas que sean rentables, porque para invertir en una empresa que pierda dinero, pues para eso me lo gasto en gambas,
que me lo voy a pasar mucho mejor. Y dos, que sean empresas que la mayor parte de sus beneficios los reinviertan en la propia compañía. Es decir, que tengan una visión de medio y largo plazo y que esa parte de los beneficios se reinvierta en tecnología, en I+D, en unas plantas de producción, en expansión internacional, etcétera, etcétera. Básicamente estamos buscando esos dos condicionantes. Y a eso le añadimos nuestras políticas de exclusión. Una vez que tenemos detectadas empresas que son capaces de ganar dinero y que además parte de ese dinero que ganan lo reinvierten en el propio negocio, excluimos aquellas, fijaros, extracción de carbón térmico, petróleo, gas convencional y no convencional, en generación de energía, armas, tabaco, pornografía, todo lo que tenga que ver con las políticas no socialmente responsables, las tenemos excluidas, independientemente del dinero que gane la compañía o independientemente de los rentables que sean en bolsas. Esto son puntos excluyentes a la hora de seleccionar empresas en este tipo de fondos, ¿vale? El posicionamiento actual, fijaros que veníamos de una inversión en compañías muy de crecimiento y pensar en los Amazon, Facebook, Google, Apple, todos esos productos que todos hemos tenido en boca durante los últimos años, son empresas que cuando entramos en un entorno de crecimiento de tipos de interés tienden a sufrir algo más, porque el descuento de los flujos de caja se hace a un nivel mayor y por lo tanto cuando el denominador de la ecuación aumenta y el numerador no es capaz de aumentarlo, el resultado de la ecuación es inferior y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido tratar de reducir un poco la exposición a ese tipo de compañías y aumentar la parte más defensiva en cartera. Y es lo que estáis viendo ahí. Hemos reducido compañías como Netflix o como Booking. Sabéis que a Netflix le está costando aumentar el número de suscriptores en las últimas publicaciones de resultados, puesto que han tenido una expansión espectacular en los últimos años. Y lo que hemos hecho ha sido incrementar la parte más defensiva, con Adobe, con Thermo Fisher, con Microsoft. Y además hemos querido tener un cierto guiño hacia la reapertura. Si realmente la crisis del COVID conseguimos dejarla atrás y las vacunas hacen su labor, que es lo que estamos viendo, y hemos visto como las últimas olas son más contagiosas pero menos dañinas a nivel sanitario, lo normal es que haya una cierta reapertura y volvamos a la normalidad porque todos tenemos ganas de volver a consumir, de viajar, de salir de casa, de volver a restaurantes, etcétera, etcétera, y compañías como Amadeus, por ejemplo, o como Mastercard, que es líder en el pago con tarjetas de crédito. Ahora, yo recuerdo antiguamente cuando entrabas en el chino a comprar, por debajo de 6 euros no te dejaban pagar con tarjeta de crédito. Ahora tienes un cartel enorme de grande que te agradece que pagues con tarjeta de crédito cualquier importe. Bueno, pues este tipo de empresas se van a ver muy beneficiadas. Amadeus, que es uno de los principales líderes en tecnología de los viajes, pues es otra de esas compañías que cuando volvamos a nuestro ritmo de salidas y volvamos a disfrutar de las vacaciones en verano, en Semana Santa, en Navidades, etcétera, etcétera, este tipo de empresas con la reapertura son las primeras que se van a beneficiar de ello y por lo tanto pues queremos tenerlas en cartera, ¿vale? Por lo tanto, es un tipo de fondo que básicamente lo que va a hacer es invertir en el mundo, en grandes compañías capaces de generar retornos positivos y que además los van a invertir o parte de ellos en el propio negocio y con un sesgo socialmente responsable. Pero es una inversión a nivel global. Esto no está centrado ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en el mundo emergente. Vamos a buscar las oportunidades allí donde las haya. Porque esto es lo bueno de la globalización y de la tecnología. Ya no tenemos por qué tener nuestras inversiones en Santander, BBV, Iberdrola y Telefónica como tenían nuestros abuelos. Ahora podemos invertir a golpe de clic en China, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Alemania, en Francia y por lo tanto nuestros gestores van a acudir a aquellos sitios donde mejores oportunidades de inversión puedan encontrar. Esto por la parte de renta variable. Por la parte de renta fija os he traído un fondo que hace más o menos lo mismo, pero por la parte de los bonos. Este fondo se llama Flexible Bond precisamente por eso, porque es un fondo flexible que es capaz de invertir en todo tipo de activos de renta fija. Bonos gobierno, bonos de crédito, high yield, duración, lo que se os ocurra. Es un fondo de renta fija global que puede tener una duración entre -3 y +8. La duración, para los que... El problema de la renta fija es que la renta fija es mucho más compleja que la renta variable, porque hay muchos más activos, hay muchos más tipos de activos en los que invertir, en distintas zonas geográficas, podemos jugar con la parte de los flotantes, con la parte de los corporativos, con la deuda emitida por gobiernos. Es un mundo muy complejo. La parte de la duración, para que lo entendáis, es como cuando nos ponemos cortos en bolsa. Sabéis que hay determinados valores o determinados índices a los que nosotros podemos apostar a la baja. Si yo creo que el IBEX 35 en los próximos meses va a sufrir una corrección, yo para ganar dinero, si estoy invertido en el IBEX 35 y está en 8.000 y termina en 7.000, voy a perder.
Si yo me pongo corto del IBEX 35, es decir, estoy vendido del IBEX, una caída desde los 8.000 hasta los 7.000 puntos, a mí me genera dinero. Eso que es más entendible en bolsa se puede hacer también en renta fija, y eso se hace con la duración. En escenarios de subidas de tipos de interés, caída en el precio de los bonos, me afecta a mí de forma negativa, se puede jugar a la inversa, ¿vale? Para que os quedéis con esa idea. Es decir, es una manera de protegernos ante escenarios de subidas de tipos de interés, que ahora vamos a ver. Podemos invertir en high yield en mercados emergentes hasta el 50% de la cartera. Es un fondo sin riesgo divisa. Todas las posiciones están o en euros o cubiertas al euro, por lo tanto no nos va a afectar la fluctuación del dólar euro, o del yuan euro o del yen euro. Podemos invertir en híbridos y en crédito estructurado. Lo que os contaba antes de la duración precisamente viene a reflejar esto. Fijaros que momentos históricos en el pasado, aquí os he puesto desde el año 2013 hasta ahora, la parte roja de la línea son momentos en los que los tipos en Estados Unidos han subido. Cuando hay un escenario de subida de tipos de interés y tú estás invertido en bonos, la rentabilidad de tu bono cae. ¿Por qué? Si yo tengo un bono que me está pagando un 4% y de repente ese mismo bono, poneros un bono de Telefónica, en vez de pagar un 4, paga un 8, para yo poder vender el bono que paga un 4 a alguien que puede comprar en la calle el mismo bono que paga un 8%, yo se lo voy a tener que vender con un descuento. Porque si yo les digo, oiga, yo les vendo mi bono de Telefónica que paga un cupón del 4% anual, ustedes me iban a decir, ya, pero es que yo lo puedo comprar en el mercado y en vez de pagarme un 4, me va a pagar un 8. O me lo vendes con un descuento que a mí me compense, o no te lo compro. Por eso, en un entorno de subidas de tipos de interés, el precio de los bonos automáticamente cae. Y eso se refleja en los valores liquidativos de los fondos de renta fija. Hay mucha gente que se sorprende que dice, joder, ¿cómo es posible que ahora que el T-Note americano está en el 2%, el fondo de renta fija no gane dinero si los tipos de interés están al alza? Bueno, pues precisamente por eso. Porque cuando tú tienes comprado el bono americano que te paga un 1 y ahora el bono americano paga un 2, o yo te hago una rebaja en mi precio o tú no me compras el bono, ¿vale? Bueno, pues hay mecanismos para podernos defender de esas subidas de tipos de interés, que es precisamente con esas duraciones negativas, apostar a la subida de tipos de interés para beneficiarnos en ese entorno. Y de hecho, fijaros como el fondo, que son las letras azules, CFB es las siglas de nuestro fondo, en un entorno de subidas de tipos de interés, ha conseguido, en todos y cada uno de ellos, generar retornos positivos, precisamente gracias a esa flexibilidad. Es un fondo que además, fijaros que en los últimos años, salvo el año 2018, siempre hemos conseguido cerrarlo en positivo, y además el año 2018, con esa caída del 2,25, la recuperamos en el año 19 enseguida, nos duró muy poco el momento de crisis, pero evidentemente, y esto, bueno, yo lo hablaba con Cristian cuando veníamos a la reunión, se suele tender, a la hora de hablar con los clientes, sobre todo en entornos menos profesionales y sobre todo cuando no tienes a un banquero privado que te cuenta las cosas de verdad, porque en el fondo el interés de María Jesús está alineado con ustedes. Si ustedes están contentos con las inversiones, van a permanecer durante mucho tiempo con ella invirtiendo. Pero si María Jesús les engaña en un momento dado y sus inversiones empiezan a flaquear, lo normal es que busquen una alternativa afuera. Y normalmente se suele tender a contar la parte bonita de las inversiones para que el cliente se anime a firmar la boleta y cumplir los objetivos que te ha marcado tu entidad y no tener que dar muchas explicaciones, porque dentro de unos años vete tú a saber dónde estaré yo. Cuando tú vives de tus clientes y tu cartera de clientes es fiel, lo normal es que trates de contarte tanto la parte buena como la parte mala de las inversiones. Y la parte mala de las inversiones, todo tiene un lado negativo. Y cuando estamos generando retornos del 5, del 4, del 3, del 6, del 4, del 9 el año pasado, etcétera, etcétera, con tipos a cero, con los depósitos que nos están pagando cero, y cuando el Banco Central Europeo me cobra 50 puntos básicos por depositar la liquidez, evidentemente estamos asumiendo algún tipo de riesgo, porque nadie da duros a pesetas. Porque si esto fuera balón parado, nadie tendría el dinero en una cuenta corriente, o en una caja fuerte, o en un depósito al cero. Y asumir riesgos implica que podamos tener algún año con rentabilidad negativa o algún periodo con rentabilidad negativa. Y no pasa nada. Esto es inherente a las inversiones y es inherente a asumir riesgo. El problema está en cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Y en el momento en el que necesitamos tranquimacín por la noche para dormir porque nuestras inversiones han caído, entonces tenemos que revisar nuestras posiciones. Pero son fondos que a medio y largo plazo nos van a generar una rentabilidad muy atractiva, que vamos a intentar combatir, lo que María Jesús os contaba antes, el problema de la inflación, precisamente poniendo a funcionar este tipo de activos, pero que no están exentos de momentos puntuales, llegan a tener correcciones o caídas
que son inherentes a la asunción de riesgos en un entorno de tipos cero o negativos, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que en un histórico desde el año 13 hasta el año 21, creo que tenemos mucho más que ganar que perder y que no pasa nada porque hayamos vivido un año 2018 con una rentabilidad del -2, porque el año siguiente la recuperamos con creces. Este es el posicionamiento de la cartera, no voy a entrar en detalles técnicos, pero para que veáis un poco la diversificación que puede llegar a tener un producto de estas características. Tenemos posiciones en emergentes, estamos cortos, como estáis viendo ahí, no sé si se va a ver con el puntero, no, la pantalla no lo recoge, donde pone arriba Deuda Core, que tenéis la bandera de Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos, fijaros cómo estamos cortos. ¿Por qué? Porque preveemos que los tipos de interés en esas regiones se vayan hacia arriba. Ya lo hemos vivido en Estados Unidos, la última reunión de la Reserva Federal, ya ha subido 1/4 de puntos los tipos de interés, se prevé que haya otras 6 o 7 subidas a lo largo de este año y a lo mejor en la próxima reunión ya uno de los gobernadores de la Reserva Federal ha anunciado que posiblemente la siguiente subida en vez de 1/4 de punto pueda ser de medio. Por lo tanto, la rentabilidad del bono americano se va a ir hacia arriba y, estando cortos de duración, eso nos va a generar a nosotros retornos positivos. Tenemos un 20% de la cartera en liquidez para aprovechar este mercado de pánico generalizado en el que la gente sale a vender sin ningún tipo de análisis. Yo directamente me quito todo el riesgo que tengo en cartera y no quiero saber nada porque quiero dormir tranquilo, pero cuando tú vendes estás vendiendo lo bueno y lo malo. Y ahí está nuestra labor de intentar hacer acopio de las cosas buenas que se están vendiendo a unos niveles de precios tremendamente atractivos. Estamos cortos también en la parte de deuda periférica, sobre todo en Italia, donde también prevemos que puede haber una cierta subida de tipos de interés y donde nos estamos apoyando para generar más valor en la parte de los bonos tradicionales es en la parte de crédito y en la parte de emergentes, ¿vale? Por lo tanto, es una cartera muy diversificada, estamos invirtiendo en todas las partes del mundo, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente, y fijaros que lo que pone ahí en el medio, la TIR media de la cartera, esto es simplemente lo que vamos a cobrar en cupones. Es decir, yo cuando me compro un bono que tiene un vencimiento, pongamos a 5 años, y ese bono tiene una TIR del 2%, yo todos los años, a mí, si la empresa no quiebra, me va a pagar un 2% y a vencimiento me va a devolver mi principal, ¿vale? Esto para resumiroslo a grandes líneas. En el fondo de inversión también se calcula cuál es la TIR media, cuáles son los cupones medios que me va a pagar esa cartera. Hoy por hoy estamos recibiendo unos cupones medios por encima del 3%. Esto era impensable hace unos meses. ¿Por qué se está produciendo esto? Precisamente por eso. Porque la gente está saliendo a vender, se están ampliando los diferenciales de crédito y ahora estamos encontrando oportunidades que hace unos meses no nos podíamos ni plantear. ¿Estamos sufriendo a corto plazo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de subidas de tipos de interés y porque además la gente está saliendo a vender porque estamos en un escenario de quitarnos el riesgo ante la incertidumbre que ha provocado el incremento de la inflación y además el estallido del conflicto bélico. Pero eso lo estamos aprovechando igual que lo hicimos en la crisis del COVID para hacer acopio de bonos que nos están pagando rentabilidades muy interesantes de empresas que tenemos casi la certeza que nos van a repagar durante los próximos años. Y eso es lo que ha hecho que la rentabilidad del fondo se haya situado en estos niveles en los últimos años y fijaros cómo la crisis del COVID hizo sufrir mucho a las carteras de renta fija, pero como aquellos que no se pusieron nerviosos y que mantuvieron las posiciones en cartera prácticamente las habían recuperado en un plazo de 9 o 10 meses y la rentabilidad ha seguido incrementándose a lo largo de los últimos años. Esa crisis, la máxima caída que tuvimos fue de un 7,6% y la recuperamos en un plazo de 73 días. Ahora estamos, como decía María Jesús, en un entorno diferente. Tenemos la incertidumbre de cuánto va a durar el conflicto y cómo se van a ver afectadas las economías y las empresas, porque todavía hemos visto revisiones de estimaciones de crecimiento para los conjuntos de las economías que han girado a la baja. Los índices de confianza del consumidor han girado a la baja, pero todavía no tenemos beneficios empresariales y eso van a empezar a salir ahora. Y todas esas empresas que han tenido que cerrar o las que no les llegan los suministros o las que están pagando el doble en su factura de la luz o de la energía, lo van a ver reflejado en esas estimaciones o en esas publicaciones de beneficios y por lo tanto entendemos que va a ser un entorno que no se va a recuperar tan rápido como vivimos en la crisis del COVID, que fue un movimiento brusco de caída y otro rápido de recuperación. Pero, insisto, la única manera de combatir la inflación y perder el poder adquisitivo es aguantar este tipo de posiciones y confiar en productos globales y flexibles que sean capaces de encontrar retornos positivos a medio y largo plazo. Además, para aquellos que os guste recibir ciertos cupones en vuestros ingresos, porque hay gente que machea las posiciones en ese sentido, tenemos una clase de acumulación y una clase de distribución. Este fondo, para aquellos que queráis, reparte un 2,5% de cupón todos los años. Tenemos muchos clientes
que a lo mejor tienen que hacer frente a pagos de alquiler, a rentas que tienen que pagar, pagos a trabajadores, y les viene muy bien que el fondo todos los años les vaya repartiendo unas rentas. Nosotros tenemos una clase de acumulación para aquellos que quieran dejar el dinero y olvidarse de él, y tenemos una clase que paga un cupón del 2,5 anual, que a muchos de vosotros os puede venir muy bien. Esto, como hay fondos de estos de acumulación, que hay veces que hablamos, ya saben que como eso requiere o implica un coste fiscal, en muchos casos es algo que no se recomienda, porque si no hace falta y no se quiere pagar impuestos, se acumula en el fondo y se va al valor liquidativo, ¿vale? Es decir, que aquel que no lo recibe no es que lo pierda, se le acumula al valor liquidativo y ya está, ¿eh? y se le va acumulando. Una pregunta, Nico. Explícanos cómo habéis gestionado la crisis, porque tanto Patrimoine como Securité, es decir, hay fondos, y en este he visto que tenía posiciones en Rusia, hay fondos que han sufrido algo más de lo que en otras condiciones hubiesen sufrido, ¿verdad? Porque había alguna exposición a Rusia en los fondos. Cuéntanos eso y qué vais a hacer y cómo lo veis. Bueno, nosotros venimos históricamente con posiciones en Rusia en muchos de nuestros fondos globales, donde nos lo permite la política de inversión. Básicamente teníamos exposición a Rusia porque la tesis de inversión seguía avalándola. Perdón, cuando hablamos de exposición, ¿qué porcentaje de las carteras? Muy poco. Patrimoine tenía menos de un 5% de exposición y Securité me parece que 3,4 o algo así. Es un porcentaje pequeño que puede tener un gran impacto cuando ocurren cosas como las que han ocurrido en estos últimos meses, ¿no? Pero básicamente Rusia es un país que tenía el doble en reservas que deuda emitida, por lo tanto no tenía ningún problema de repago, que había pagado los cupones religiosamente durante los últimos años y que habían sido inversiones tremendamente rentables para nosotros. Nosotros teníamos menos peso en la parte de deuda gobierno, es decir, de la deuda que emite el país, que en bonos de empresas. Sobre todo teníamos mucha exposición en la parte energética, que es lo que nosotros pensábamos que podía tener un cierto tirón, porque una vez terminada la crisis del COVID y vuelta a la reapertura de las economías, íbamos a volver otra vez a abrir fábricas, a viajar, a coger el coche, a coger el avión, etcétera, etcétera. Y eso implica consumo de combustible. Y las empresas energéticas iban a ver beneficiadas de ello. Nosotros, en el caso concreto de Rusia, teníamos exposición a Gazprom o a Lukoil, que son dos empresas que además tienen un respaldo supranacional muy fuerte, que siempre habían acometido sus pagos sin ningún tipo de interés, y teníamos exposición a ese tipo de compañías. ¿Cuál es el problema? Cuando estalla el conflicto, las probabilidades que nuestros analistas políticos les daban a que realmente hubiera intervención militar eran mínimas, porque la frontera entre Rusia y Ucrania ya venía sufriendo conflictos en los últimos años, pero nunca había llegado a estallar la guerra como lo ha hecho ahora, y por lo tanto las probabilidades eran pequeñas, porque además tampoco teníamos muy claro que tenía Rusia que ganar con todo esto. Y dos, una cosa que ha sido sin precedentes es el tema de las sanciones. En ninguno de los conflictos que yo recuerdo en la historia reciente se había producido un nivel de sanciones como se ha producido ahora con Rusia, sacando a los bancos del sistema SWIFT, congelando las reservas en divisas internacionales del exterior, cortando los canutos entre economías, cerrando espacios aéreos, no dejando ni entrar ni salir de Rusia a los ciudadanos. El problema está en que han intentado colapsar la economía, que era la única manera, si no entras en conflicto militar, y la OTAN ya dijo que no iba a entrar en conflicto militar, la única manera de pararles los pies era ahogarles financieramente. El problema es que estas empresas, en cierta manera, también las ahogas. Y el mercado automáticamente lo que descuenta es escenario de zafarrancho de combate, puede ser que las empresas no sobrevivan y, por lo tanto, tiro los precios y las cotizaciones a niveles que no habíamos visto nunca. De hecho, nuestras valoraciones de los bonos pasaron de 100 a 10 en caso de los bonos gobierno en algunos casos, y a 20-30 en el caso de los bonos corporativos. Por lo tanto, imaginaros que está sufriendo una corrección en precio del 60-70%. Aquí se me abren dos posibilidades. Una, salgo a vender al mercado, un mercado que está cerrado y por lo tanto tengo que intentar encontrar algún tipo de comprador de alguna manera, y ahí entran los cazagangas, los hedge funds y aquellos fondos de inversión que se dedican a comprar deuda distress. Y yo lo que voy a hacer es consolidar una pérdida, me voy a quitar los bonos de mi cartera, y ante un posible escenario de recuperación yo ya no tengo ninguna posibilidad, porque ya no tengo los activos. O dos, yo meto la valoración en el valor liquidativo y los meto de 100 a 20, a 15, a 10, a lo que los tenga valorados, a precio, pero mantengo las inversiones en cartera.
¿Por qué? Porque es muy difícil que eso siga cayendo, a no ser que las empresas se destruyan, pero estamos invertidos en sectores que son estratégicos. El sector de la energía, fijaros la dependencia que tiene Alemania del gas que viene de Rusia. En Rusia es el 13% de las exportaciones de petróleo en el mundo. Es muy complicado que este tipo de empresas que tienen ingentes cantidades de liquidez y que ganan tanto dinero puedan desaparecer de la noche a la mañana. Y cuando el conflicto se solucione, son empresas que sin ningún tipo de duda tienen muchas probabilidades de seguir sobreviviendo. Por lo tanto, la decisión es: vendo a estos niveles de precio, que ya está prácticamente a cero, he tirado la cotización abajo, y entonces ya no tengo posibilidad de recuperación si encontramos una salida del conflicto, o meto ese precio en el valor liquidativo, pero mantengo los bonos en cartera y me los quito cuando haya un cierto repunte en el precio de los activos. Y si en vez de venderlos a 20 los vendo a 40 o a 50, cuando la situación se estabilice, pues es una rentabilidad que voy a recuperar en los fondos. La idea es quitárnoslo de cartera, por muchas razones. Por la situación en la que se va a quedar Rusia, porque igual ya la tesis de inversión ya no es la misma después de las sanciones y después del conflicto que ahora, porque ya no cumplen los criterios socialmente responsables en el momento en el que hay una intervención militar, y porque además es una deuda que está catalogada como distrés que nosotros no podemos tener en cartera. Pero dicho esto, es mejor quitártela a 40 o a 50 que no a 10 o a 20. Por lo tanto, hemos tenido un periodo en el que los fondos han sufrido quizás más de aquellos en los que no teníamos exposición a Rusia, pero si hay una salida negociada del conflicto y pronta, lo normal es que eso nos pueda generar una cierta recuperación a corto plazo. Y ya finalmente la última pregunta que voy a hacerte ya para terminar. ¿Qué razones nos darías para que sigamos confiando en la gestión de Carmignac y de los gestores de Carmignac? Yo os diría básicamente porque llevamos más de 30 años haciendo esto y no hemos cambiado nuestra hoja de ruta. La casa nació en el año 89, la fundó Eduard Carmignac, y hoy se ha convertido en unas principales gestoras de referencia independientes en el panorama europeo, y nuestro enfoque siempre ha sido el mismo. Es una visión de medio-largo plazo en el que nuestros clientes son nuestros aliados y nosotros vivimos de vuestra satisfacción, y tratamos de no sobrereaccionar a este tipo de entornos porque hemos vivido todo tipo de crisis en estos últimos 30 años y hemos salido de todas ellas. Y al final lo que haces es confiar en un equipo de profesionales que está al día de lo que ocurre en todos los mercados y tratar de tomar decisiones de inversión con esas miras a medio y largo plazo. El corto lo tienes que gestionar porque tienes que tratar de minimizar el impacto de la volatilidad y de que te afecten lo menos posible los vaivenes de mercado que se van produciendo en el corto plazo. Pero sin duda tus miras tienen que estar más allá y tienes que mirar en lo que tus clientes han dicho que van a respetar, que es ese horizonte de 3, 5 años en muchas de las inversiones, y ahí es donde te deberían pedir los resultados. Yo tengo que tratar de sufrir lo menos posible a corto plazo, pero no me puedo olvidar de lo que va a ocurrir en los próximos 3 o 5 años. Y eso es lo que estamos haciendo. En nuestros fondos, en el fondo, hemos aumentado la liquidez de la cartera para tratar de aprovechar las oportunidades que se nos están generando ahora, como lo hicimos en la crisis del COVID y que tan buen resultado nos ha dado. Entonces, es un equipo de profesionales que ya ha pasado por muchas de estas crisis, que saben cómo gestionarlas, que son capaces de aprovechar estos entornos complicados en los que cuando la gente se pone nerviosa tú eres capaz de comprar cosas a unos niveles de precio que ni se te podía pasar por la cabeza hace unos años, y por lo tanto vamos a seguir gestionando de la misma manera que lo llevamos haciendo desde el año 89. Pues un aplauso, por favor, para Nico. Además, ya saben que cuando yo hablo de Carmignac siempre hablamos de una gestora que apuesta mucho por emergentes, otras no apuestan tanto. Eso les lleva también a más vaivenes, porque gestionar emergentes siempre añade volatilidad a las carteras unos años con otros en una dirección u otra. Entonces, bueno, tienen su convicción, tienen su forma de hacer las cosas y, como yo siempre digo, aquí nos gustan todos, los que opinan de una manera y las de otra, para que se complementen y de esa manera hacer el trabajo para ustedes. Yo no sé si tienen alguna pregunta que quieren hacer antes de que nos vayamos para que yo no les deje sin que ustedes puedan preguntar, o lo dejamos aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Lo hemos dejado todo bastante claro, además les hemos sacado una sonrisa, ¿verdad? Nico, que en estas épocas que corren viene muy bien. Pues entonces lo dejamos aquí. Gracias por su tiempo, por su confianza, y como decimos, vamos a seguir trabajando mucho y bien y con mucha ilusión para ustedes con la confianza que nos han dado. Así que gracias y hasta mayo. Gracias.